Bueno, pues ahora tiene la palabra la doctora doña Cristina Gortázar Rotaeche con una conferencia con un tema de máxima actualidad, como dirían los del mundo de la comunicación, de rabiosa actualidad. La crisis de los refugiados, la hora de Europa. Doña Cristina es profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y es experta nacional por España en la red europea Odiseus y titular de una cátedra Joan Monnet en Derecho de la Unión Europea en Inmigración y Asilo. Doña Cristina, muchas gracias y somos todos oídos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar quería... ¿Aquí? Sí. En primer lugar quería dar las gracias a la institución por la amable invitación. Quería felicitar también a los alumnos que terminan en este curso académico sus estudios, o al menos su estadía en este colegio mayor. Y sin más dilación quería dirigirles unas palabras relacionadas con la responsabilidad de Europa ante la crisis de los refugiados. Precisamente el sábado pasado el Papa Francisco nos daba a todos un signo importante visitando la isla griega de Lesbos y diciendo a cuantos se encuentran allí hacinados y con esperanzas de poder ser reubicados en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea: no estáis solos. Como el Papa Francisco nunca se va de vacío de ninguna parte, se llevó 12 personas, familias, todas ellas parece ser de religión musulmana, lo que dice también mucho de la fraternidad que nos ha de unir a toda la familia humana, cualquiera que sea nuestro credo o sin él. Comienza mi lección. Tras la aprobación del pacto entre la Unión Europea y Turquía el pasado 18 de marzo, el 4 de abril los medios de comunicación ponían en nuestro conocimiento que las 202 primeras personas eran forzadas a dejar las islas de Lesbos y Chios desde los llamados hotspots, puntos críticos donde se encontraban, para ser forzosamente conducidas a Dikili, al oeste de Turquía. Este primer grupo estaba formado por personas de nacionalidad pakistaní, afganos, iraníes, marroquíes, algunas personas de otra nacionalidad y 2 personas de nacionalidad siria. Los medios nos insistieron entonces, el día 4, en que ninguna de las 202 personas que habían sido forzosamente retornadas a Turquía habían solicitado asilo en Grecia. ¿Por qué es esto importante? Porque en principio, si las personas hubieran solicitado asilo, Grecia, aún después del acuerdo de 18 de marzo, se vería en la obligación de estudiar esas solicitudes, aunque es cierto que a través del llamado procedimiento acelerado y menos garantista. Como era de esperar, el segundo grupo de personas que estaba previsto fueran retornadas en 2 días después a Turquía, todas ellas pidieron asilo en Grecia. Casi simultáneamente a la primera salida, los 32 primeros sirios en campos temporales en Turquía llegaban a la ansiada Alemania, donde recibirían reasentamiento. Este es el plan denominado 1 por 1.
debemos saber o recordar que la reciprocidad planteada por Europa en ese plan 1 por 1 alcanza a 72.000 personas o alcanzará a 72.000 personas. Las conclusiones del Consejo Europeo del 18 de marzo dejan claramente, negro sobre blanco dicho, que tras ese reasentamiento de 72.000 personas desde los campos de refugio temporal en Turquía, el compromiso de Europa termina. La pregunta es, ¿seguirá Grecia recibiendo a todas las demás personas, recibirá Turquía a todas las demás personas que, según este plan, deben volver por entrar irregularmente en Grecia después del día 20, que era la entrada en vigor el 20 de marzo? Bien, en primer lugar, quiero dejar claro que el compromiso del plan 1 por 1 no añade ni en una sola persona digamos, la obligación adquirida ya por la Unión Europea. Esto es, el número de 72.000 es la suma exacta de 54 más 18. Este número sale de la cuota ya comprometida por la Unión Europea, la primavera del 15 y el otoño del 15, y en concreto esos 54.000, y lo dicen las conclusiones del Consejo Europeo, era la cuota que le hubiera correspondido a Hungría, que como se sabe es uno de los 4 Estados miembros que se ha negado a reubicar a ninguna de las personas en los puntos críticos en Italia y Grecia. Luego, el nuevo compromiso del 18 no añade de esos 72.000 a nadie, puesto que el resto, los 18.000 restantes, se corresponden con el número comprometido para ser reasentado por la Unión Europea también en mayo de 2015. Luego, el plan 1 por 1 no significa para la Unión Europea ningún compromiso superior a los ya adquiridos, pero sin cumplir en mayo y junio. Me estoy refiriendo no a compromisos meramente económicos, sino de reubicación de personas. Mi pregunta es, ¿por qué la Unión Europea quiere traspasar la responsabilidad de la reubicación de personas a un país como Turquía, puesto que no se añaden cifras a las personas que vamos a nosotros a amparar? Quiero hacer un pequeño pie de página. Reubicar es distribuir a los solicitantes de asilo que ya están en Europa, y reasentar es una figura distinta, consiste en trasladarlos desde los países de primera acogida, por ejemplo, desde Turquía. La Unión Europea, entre la primavera del 15 y el otoño del 15, septiembre, se comprometió a reubicar 160.000 personas desde Italia y Grecia, y además a reasentar 22.000 desde Turquía, Jordania y Líbano, en un total de los meses que iban desde la primavera del 15 hasta finales del año corriente, es decir, hasta el último día del año 2016. El plan del 18 de marzo, además de dejar patente que no se estaban cumpliendo los compromisos adquiridos en la primavera y el otoño del 15, da un paso más adelante, queriendo declarar a Turquía país seguro para recibir solicitantes de asilo. La preocupación primera es, o la pregunta primera, una región con 507 millones de personas, que tiene de momento que reubicar a 160.000 y reasentar a 22.000, hace un plan ahora, en marzo,
para declarar a Turquía país seguro respecto a los solicitantes de asilo o refugio, siendo que Turquía ha recogido ya, tiene en protección temporal casi 3 millones de personas. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué podemos pagar a Turquía? El primer compromiso de la Unión Europea eran 3.000 millones de euros. El compromiso añadido de marzo es otros 3.000 millones de euros. Es decir, la Unión Europea, nosotros, la ciudadanía europea, sea de presupuesto de la Unión o de los Estados miembros, pagamos a Turquía esa cantidad de dinero por hacer algo que nosotros no queremos hacer. Quizá porque no queremos seguir el ejemplo del Papa Francisco, no lo sé. ¿Cuáles son mis dudas sobre esta declaración de Turquía como país seguro? Y ahora voy a hablar como jurista, aunque lo haré de la manera menos técnica posible. Porque Turquía es, en mi concepto y el de muchos otros académicos, un candidato muy poco idóneo a ser considerado por Grecia y a partir del 1 de junio por toda la Unión Europea, país seguro que pueda recibir a solicitantes de protección y refugiados. Primera duda. Para que la Unión Europea, que lleva 16 años gastando el dinero, los esfuerzos humanos, técnicos y de todo tipo, en crear un denominado sistema común de asilo, lo llevamos creando desde 1999. ¿Por qué, repito, la Unión Europea, después de 16 años y después de tener perfectamente dibujado qué es un país seguro, es decir, a dónde puede la Unión Europea y sus estados devolver a un solicitante que huye de la persecución o la guerra y a dónde no puede devolverle? ¿Por qué después de esto, el 18 de marzo, en contra de la norma escrita, ratificada por todos los Estados miembros de la Unión Europea, se decide que desde ya Grecia y en breve toda la Unión Europea podrá devolver a Turquía a personas que huyen o tienen temores fundados para huir bien de la persecución racial, religiosa, política, por pertenencia a grupo social u opinión política, o refugiados de la guerra y los conflictos armados. La primera garantía que pide la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos para no devolver a un solicitante de protección es que ese país no sea ni el país que persigue o en el que se produce el conflicto armado, ni un país que a su vez pueda devolver al país de persecución o país donde se sufre el conflicto armado. Amnistía Internacional, en este sentido, nos lleva alertando meses sobre devoluciones de grupos de personas de hasta 100 personas por grupo, es decir, devoluciones colectivas, que incluyen, por supuesto, niños y mujeres, desde la frontera turca a la frontera siria. Esta fuente proviene del director de Amnistía Internacional para Asia Central. Ayer, por otra parte, el periódico The Times publicaba que 8 sirios habían sido abatidos, algunos de ellos niños y mujeres, por la Guardia Frontera turca cuando trataban de pasar la frontera, cruzar las montañas que separan ambos países. Parece que las noticias son fidedignas, por tanto, la primera garantía, que es no poner en un país inseguro a nadie, esa no tenemos ninguna garantía de que Turquía la esté cumpliendo. Esa es una norma que la denominamos en francés non refoulement, no devolución, de ninguna manera, ni por extradición ni por retorno en frontera,
que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene carácter absoluto, no admite ninguna excepción, ese principio de no devolución a un país de persecución o a un país, lo que llamamos devolución en cadena, que a su vez pueda devolver al país de persecución. El Tribunal de Estrasburgo lo ha dicho reiteradamente en uno de los casos más conocidos, en el caso Irsi Hamá y otros contra Italia en 2012, y recientemente, el mes pasado, en el caso Caifa también contra Italia. Por otra parte, se ha producido, ahora vengo de Alemania, de un congreso en donde nos hemos tratado de discutir a la Comisión Europea otro aspecto por el cual consideramos que Turquía no es un país seguro. Una de las herramientas del sistema común europeo de asilo, que como digo hemos ido desarrollando poco a poco durante muchos años, las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros, dice que solo es un país seguro aquel que, además de comprometerse a no devolver al país de persecución o guerra, es un país donde tiene la persona garantizada un proceso para solicitar allí el Estatuto de Refugiado de Naciones Unidas. Esto se ha venido entendiendo así en la Unión Europea hasta que el 18 de marzo la propia Comisión Europea ha dicho que el artículo 38.1.5 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, cuando dice in accordance with, según, quiere decir que se puede dar una protección, aunque no sea la protección. Es decir, la frase dice in accordance with the Geneva Convention. La persona tiene que recibir un estatuto de acuerdo o según la Convención de Ginebra. Pues ahora la Comisión, que es la guardiana de los tratados y que es quien debe guardar el orden en el derecho de la Unión Europea, y si algún Estado no lo cumple, pues iniciar un procedimiento de infracción, entiende que esa frase es ambigua y que esa expresión puede incluir a Estados que inician un procedimiento para reconocer el estatuto según la Convención de Naciones Unidas o Convención de Ginebra, o dar otro tipo de protección. ¿Por qué dice esto la Comisión Europea? Porque Turquía ha sido convencida por la Unión Europea para aprobar una normativa de protección temporal, y se ha aprobado, se inició en el 14 y se ha terminado ahora en el 16, por la cual las personas reciben una protección temporal. Naturalmente no reciben la protección de la Convención de Naciones Unidas sobre Refugiados o Convención de Ginebra, porque Turquía tiene una restricción a este compromiso por la cual no admite ningún refugiado que no provenga, que no tenga nacionalidad europea. Esto es una anticualla de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que pasar estando así las cosas si la propia Comisión es la que entiende que Turquía puede ser un país seguro? ¿Qué tiene que suceder para que alguien detenga estas devoluciones? Pues desde el punto de vista del derecho de la Unión, cabe que cualquier juez griego en este momento presente un recurso prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar por la verdadera o la mejor interpretación de las normas en cuestión, y si esto no fuera así, porque los jueces deben hacerlo cuando hay una cuestión dudosa, pero no siempre lo hacen, tendríamos que los abogados pro bono o las personas de buena voluntad convencer a alguna persona que haya sido devuelta y esté en Turquía para que presente un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el otro tribunal, el del Consejo de Europa. Quiero terminar diciendo que la propia Comisión el pasado día 6 presentaba una comunicación, como es la que tiene que proponer, pues es como una proposición todavía muy verde para cambiar este sistema común de asilo. La comunicación es larga y naturalmente no pretendo resumirla, y menos ante gente que estará cansada y, por cierto, pendiente de exámenes, porque aquí
hablamos de que han cumplido muy bien con sus deberes, pero yo como profesora sé que todos están pendientes de unos exámenes muy exigentes y, por tanto, cuanto más acortemos por lo menos mi lección, mejor. La comisión, como digo, el día 6 ha presentado un plan que a mí me ha resultado muy decepcionante. Quiere cambiar este sistema, y el sistema común de asilo europeo, y comienza diciendo que lo quiere modificar porque no funciona. Eso es obvio, notorio y palmario. No funciona no porque no sea bueno, porque no hay voluntad política por parte de los Estados de cumplirlo, como estamos viendo. Y lo último es que tampoco de las instituciones europeas, lo cual es la primera vez en mi trayectoria académica que sucede. En muchas ocasiones, como experta en Derecho de la Unión, me he encontrado con Estados miembros reticentes a cumplir las normas de la Unión. Lo que nunca he encontrado que la Comisión, como impulsora del Derecho de la Unión y de los tratados, sea la que, haga propuestas timoratas o no del todo convincentes desde los derechos humanos. Esta comunicación, como digo, y termino, en mi concepto tiene algunas ventajas. Quiere reforzar la agencia de apoyo al asilo. Cuando todos estos años hemos potenciado mucho Frontex, o la Unión ha potenciado la agencia Frontex de cuidar nuestras fronteras y no tanto la agencia de asilo, de apoyo al asilo, pero tiene... La filosofía es 2 puntos. El primero, evitar los movimientos secundarios de los refugiados o solicitantes de asilo, idea con la que yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa política o con esa ideología que a veces se oye en las redes y en los medios de comunicación y en algunas organizaciones no gubernamentales de que los solicitantes de protección pueden ir donde quieran y pueden elegir el país. Eso no está en el derecho de la Unión Europea, lo de que puedan elegir el país. El derecho de la Unión Europea prevé que tienen derecho a protección y que los Estados estamos obligados a proteger, pero no prevé que ellos puedan irse a Alemania o a Suecia todos, porque naturalmente eso es inasumible. Entonces, esta propuesta, en lugar de ocuparse de lo urgente, que es qué hacemos con esos niños acunados en cajas de cartón llenas de barro en suelo europeo, qué hacemos con esas personas en peligro de enfermar y de desesperar, el entonar ahora la idea de cómo evitar los movimientos secundarios, es decir, que los que vienen a España no se vayan a Francia o a Portugal, me parece algo ahora baladí. Y la segunda idea que invade la propuesta es la atracción de la inmigración cualificada. En este momento a mí eso me pasma, porque es verdad que Europa tiene que atraer la inmigración cualificada porque tenemos una tasa de natalidad bajísima, porque la inmigración cualificada se está yendo a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, pero no es el momento de hablar de inmigración cualificada, cuando el derecho internacional de los derechos humanos obliga a priorizar a los vulnerables. Los vulnerables no son la inmigración cualificada. Por tanto, me entristece que la propia Comisión Europea tenga este pálpito. Estoy segura que es porque no se siente con ánimos de luchar contra la ausencia de voluntad política de nuestros Estados miembros. Tenemos que ser la ciudadanía y la opinión pública quienes animemos a nuestros gobiernos, cualquiera que sea su color, a que cumplan con sus compromisos y que todos les vamos a apoyar, que la ciudadanía les apoyará en ello. Quiero terminar con unas palabras que dijo Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, cuando planteó el Plan CECA para la Unión Europea. Todos los estudiantes o los jóvenes saben que dijo Europa no será de golpe, sino paso a paso, pero también dijo que era absolutamente necesaria una Europa viva y generosa para afrontar los peligros que la amenazaban y que la paz mundial solo sería posible con una Europa viva y generosa. Esto
no es del todo lo que estamos viendo, pero aquí no ha terminado esta historia. El otro día, termino como comenzaba, el Papa nos daba un magnífico ejemplo y ojalá este ejemplo cale para la sponsorización por parte de la ciudadanía de reubicaciones y la transmisión a cualquier gobierno de cualquier partido que si hay una política de Estado en la que tenemos que estar juntos las personas con una ideología más conservadora o más progresista, aquellos que creemos o quienes no tienen credo, nos une el derecho o la protección de los derechos humanos. Es algo que todo ser humano con un mínimo de buena voluntad tiene que tener y que Europa ha querido cristalizar en compromisos que recoge su Carta de Derechos Fundamentales. Que todos seamos conscientes de que hasta ahora no lo hemos hecho del todo bien, pero que nunca es tarde si la dicha es buena. Muchas gracias.